Buenos días buenos días a todos. Me llamo Noé García, soy el gerente de Loquímica. En primer lugar, pues agradeceros la oportunidad de poder estar aquí y personalmente, pues ojalá hubiera estado aquí hace 5 años, porque en nuestro caso nosotros acabamos de terminar una operación, hemos vendido la compañía y todos estos consejos, la exposición de Gerardo, todo eso, pues en nuestras circunstancias se han dado muchos, afortunadamente, por casuística del azar, no por un conocimiento previo. Entonces, la verdad que la oportunidad esta, la charla esta, es muy importante para todos aquellos que os lo planteéis. No os lo planteéis porque la vida da muchas vueltas y en nuestro caso, por ejemplo, no era algo que tuviéramos en la cabeza, no entraba dentro de nuestros márgenes, pero de repente los factores externos dieron que esto pudiera ser una salida. Y la experiencia es muy positiva. Sí que aconsejo a todo el mundo que no le pase un poco como a mí al principio, que afortunadamente pues tuve la suerte de contar con Deloitte y con Broseta y pude salir de la película esta de Paco Martínez Soria, La ciudad no es para mí, que era como yo me sentía al principio, puesto que es complejo el tema, ¿no? El contrato lo comentaban, lógicamente, nosotros no habíamos hecho nunca ninguna operación de venta, pues pensábamos que el contrato iba a ser lo que menos trabajo tenía, sobre todo porque teníamos claro todo. Y en la primera reunión que entramos ahí y yo veo a 14 personas, digo 14 personas para hacer esto, digo, ya desde el punto de vista de la empresa familiar ya dices, esto va a costar un pastizal, digo, porque... Y luego, ¿qué necesidad de 14? Si aquí con que estemos mi abogado, el otro, su abogado y yo, ya sobraría, ¿no? Pero no, hacen falta las 14 y eran pocas. Y bueno, no me extiendo más para luego comentar. Nuestra empresa es una empresa familiar, tenemos unos 48 años. La fundó mi padre, era un matrimonio a la vieja usanza, somos 5 hermanos y mi padre falleció hace 10 años, joven, tenía 59 años y ya llevaba yo el negocio un poquito antes con las peculiaridades de coger la siguiente generación. Mi padre ya tenía visión de dejarse la empresa para él cómoda y no una empresa para el futuro. Y entonces llegó un momento en el que, bueno, soltó la mano, nos dejó y la circunstancia de que se fue. Eso fue hace unos 11 años y muy bien, digo, y hemos ido trabajando, estamos especializados en la sanidad ambiental, que para que lo entendáis es pues control de plagas, control de calidad del aire, legionela. Y nuestro sector es un sector muy peculiar, es un sector que está muy atomizado. Las empresas suelen ser empresas de 1 a 4 trabajadores. A lo mejor en España hay 20 empresas que superen los 20 trabajadores. Y el mercado español, desde que se abrió al exterior, ha estado dominado pues, por Rentoquil, que es en este caso un industrial que nosotros escogimos para continuar con nuestro proyecto. Y luego había un fondo de inversión que era sueco y ya con las peculiaridades del fondo de inversión, que es un poco lo que decía Gerardo. Y bueno, pues esa fue un poco nuestra experiencia antecesora. En nuestro caso, el principal problema que teníamos era que no sabíamos ser familia empresaria. Entonces llegó un momento en el que la empresa, la gestión de la empresa estaba ya afectando lo que es la familia. Entonces, esta oportunidad, en nuestro caso, pues éramos un poco como el hijo que comentaba Millán antes, pues somos una empresa más pequeña. Yo dijéramos que siempre había pensado tener este punto de decisión dentro de 10 años. Sí que notábamos que dentro de nuestro sector nos habíamos posicionado como la empresa española más grande, que es un sector pequeño, tampoco mueve mucho, pero sí que teníamos ya más de 300 y pico empleados y entonces éramos la tercera empresa más grande, la primera española. Como os decía, estaban los ingleses y los suecos, que eran los que dominan el mercado de la sanidad ambiental aquí en España. Nosotros ya habíamos saltado a Europa, estábamos en Hungría y entonces la empresa cuando era pequeña
podíamos gestionar, al fin y al cabo, resumiendo, yo podía gestionar la familia y podía gestionar la empresa, tenía tiempo para los dos. Pero porque entre comillas, me tocó un poco ocupar la figura de mi padre en la familia, cosa que no estaba bien, pero bueno. Y ya continuamos y nos estaban venga a llamar los fondos de inversión, no nos dejaban vivir, industriales, constantemente tal, muchos que nos mandaban el correo que decía Gerardo, y tuvimos la suerte en una gestión de conocer a Deloitte. Deloitte siempre, pues, lógicamente, desde la empresa familiar lo teníamos como, estos son muy caros, cuanto más lejos mejor. y hablé con él, claro, y entonces yo tenía ya una carpeta, porque ya no sabía qué hacer, me quitaba hasta trabajo, ya era la familia, la empresa y las carpetas de la gente que llamaba. Y que el LinkedIn ese, que es lo peor que hay, porque claro, por LinkedIn te accede todo el mundo. Y entonces, pues fui a verlo con él y claro, del tochón de las carpetas realmente solo había 10 o 12 que eran de verdad, ¿no? La mayoría eran corredores que buscaban, que lo que querían era buscar tu posición vendedora para poder ir a un fondo a venderle tu empresa. Y tú de eso no lo sabías, porque ellos se presentaban directamente como el fondo. Muchos se me presentaron como el fondo. Entonces, nosotros tomamos la decisión para poder centrarnos en nuestro trabajo, pues de contratar a Deloitte en este caso, para que nos gestionara todo eso y si había algo que de verdad era interesante, pues ya recogerlas y verlas. Sí que es cierto que la decisión que tomamos, Rentokil, yo ya los conocía porque era una empresa que, como os digo, es la más grande del mundo y lleva toda la vida aquí en España, y se daban varias circunstancias que propiciaban. Una, que ellos, el equipo directivo que tenía era mayor. En una multinacional, cuando tienes 62 años, ya te jubilan para disfrutar y tal. Y en la empresa familiar, a los 62 años es cuando estás llegando a tu tope bueno, productivo, ¿no? De conocer la empresa. Y en nuestra visión siempre venía esperar a la siguiente generación, que ya sería la tercera, y si lo hacen bien, que continúen, y si no lo hacen bien, pues la vendemos, hacemos caja y todos a vivir. Pero claro, el problema de la gente esta que llamaba, de los fondos y todo este vorágine ola que había, era que parte de la familia estaba metida en la compañía, parte no, y los que no estaban metidos en la compañía, lógicamente, era una oportunidad para poder obtener una mayor rentabilidad a su patrimonio. Y la continuidad de la empresa estaba muy comprometida, puesto que ya mis sobrinos, que todavía están estudiando, afortunadamente, ya venía alguno de vez en cuando, oye, tío, a ver cuándo me vas preparando el puesto de jefe allí, y que esto también es de mi madre, y yo, por lo menos, yo lo que he pensado es seguir estudiando, pero me vais pagando para tener experiencia. Y claro, ¿y cómo no lo van a hacer? ¿Cómo no van a pensar eso? Si es que teníamos algún hermano que venía un día así y un año no, o 2 meses no. Entonces, claro, entonces yo veía que digo, la empresa hay que venderla cuando está bien y cuando tiene posibilidad de crecimiento, porque entonces ahí puedes exigir y puedes pedir. Entonces, si la vendes cuando la empresa va mal, lo que te están haciendo es un rescate y ya estás muerto. Y si la vendes cuando no tienes el relevo o tal, pues lógicamente sabes la posición que tú tienes y entonces tampoco puedes pedir. Entonces, nosotros vimos que era un buen momento. Estratégicamente también tuvimos la gran suerte de que las dos compañías que iban por abajo, unos 8 millones por debajo nuestra, se habían vendido. Uno a un fondo suizo, que de repente había aparecido. Ya apareció otro fondo de gran capital para los cuales hablar de 1 millón de euros era como para nosotros en la empresa familiar hablar de 100 euros. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Y ya veíamos el escenario y dijimos, pues, bueno, vamos a escuchar, porque el problema que vamos a tener es que hoy, aún, podíamos tomar una decisión y decidirlo todos. Pero ¿y si la cosa va mal? Cuando la cosa va mal y el que no trabaja nunca le dices que va mal y que tienes que bajarle el sueldo, eso es impensable. O sea, antes de bajarle el sueldo a uno de la familia va antes que todo. Entonces ya me senté con mi madre un día en el COVID y le digo, mamá, mira, es que si pasa algo con esto del COVID, pues aparte de la pena de perderte, tal, pues que el marrón que se nos queda es gordo, porque hay quien arregla esto. Digo,
Intenté un protocolo familiar. El protocolo familiar les valía siempre y cuando les interesara, porque si no, cogían el protocolo familiar y tal. Puse un administrador profesional experto en empresa familiar, que además había sido presidente de la empresa familiar de la provincia de Alicante. Y cuando les decía lo que ellos querían oír bien, pero cuando les decía lo que era mejor para la empresa, está comprado por mi hermano le está pagando un huevo de pasta, porque tal, y es otro más de los que están aquí apesebrados, tal. Entonces, el problema yo veía que mientras lo química fuera bien, eso lo podíamos sostener, pero en el futuro no. ¿Qué nos ofreció? Entonces ya empecé a barajar y digo, bueno, pues vamos a tener que adelantar esto, con miedo, porque en cierto modo era como un poco, yo me sentía como lo que decía Gerardo antes, ¿no? Como, joder, si mi padre abriera los ojos, bajaría aquí. Claro, que con mi padre no pasaba eso, porque con mi padre el que no trabajaba no cobraba, porque era el padre. Pero claro, con mi madre, cada vez que iba a hablar con ella, pues lógicamente mi madre es madre. Si tuviera un botón para apretar, si usted aprieta este botón, a sus hijos no le va a faltar nada y se van a llevar muy bien, que es lo único que quería la mujer, lo que quiere. Y antes de que, pero eso sí, usted va a fallecer en cuanto apriete el botón. Antes de que termine el hombre de hablar, aprieta el botón 50 veces, porque es madre. Y es imposible. Hablaba con ella, un día así, a los 3 días volvió otra vez, hijo, ten paciencia con tu hermano. Y digo, mamá, ¿qué paciencia voy a tener? Si es que el cabrón no, perdón, no viene. Digo, pero no, pero intenta integrarlo, hazlo más partícipe. Digo, pero es que mira la empresa que llevo, son 300 trabajadores, mamá, es que no podemos jugar con esto. Y ya me viene una noche tal con la brillante idea, hijo, he pensado que vamos a hacer administrador a tu hermano, el que no trabaja, y al otro. Digo, pero tú sigues de gerente. Y yo digo, pero mamá, que administrador es el que manda sobre el gerente. No, no, hijo, porque mi madre era la administradora, porque le hacía ilusión y yo, como tonto que soy, pues dije, pues sí, sé tu administradora y yo gerente. Entonces, claro, mi madre, ¿qué pensaba? Pues que ser administradora es la persona que recoge los premios y que va una vez a la semana a la fábrica a tomarse un cafetito, a hablar con la gente de la oficina, mirar las cuentas y, hijo, que bien va todo, eres maravilloso y me voy. Eso es ser administradora. No, administrador es mucho más, por suerte o por desgracia. Entonces, yo veía que a los 10 años podíamos llegar, pero que corríamos el riesgo de que si la empresa iba mal, evidentemente, en la reunión aquella con mi madre, me dijo, le digo, mamá, vamos a suponer que mañana va a venir un sobrino mío, porque con mis hijos no hay problema, los puedo despedir o los puedo contratar si quisieran trabajar. Aunque yo ya son pequeños todavía, pero yo ya siempre he rezado porque no trabajaran en la empresa familiar, porque se fueran a otro sitio. Digo, pues mira, voy a hacerte una pregunta. Si viene mi sobrino Pablo y el tío viene a trabajar y, oye, y trabaja como un toro y trae a la empresa 10.000 euros todos los meses, ¿te parece bien que le demos un buen sueldo? Hombre, es que un nieto mío, como mínimo hijo, claro, pues tiene que cobrar 2.000 o 3.000 euros porque es un nieto mío. Entonces, tal, y digo, bien, bien, si me parece bien. Si él trae 10.000 al mes, pues se le puede dar 2.000. Digo, y si viene luego mi sobrina y viene un día sí y 4 no, pero la otra quiere cobrar lo mismo que el otro nieto, hombre, es que todos los nietos son iguales, todos tienen que cobrar lo mismo. Digo, vale, y si no trabaja, ¿la puedo despedir? Uf, ya te guardarás tú de echar a alguien, a un nieto mío a la calle. Antes te vas tú. Y eso que es mi madre. Y es que es verdad, porque si hay algo más poderoso que una madre, es la abuela. O sea, ya no hay más. Y entonces, pues, ¿cuál es el problema? Que realmente nosotros lo intentamos todo. Y ya cuando la empresa empezaba a ser un tema de conflicto, pues esta solución yo veía que luego yo sentía que tenía otra familia, porque la empresa, nosotros tuvimos la gran suerte de hace unos, no solo por mí, sino por el equipo que teníamos. Cuando mi padre ya no estaba, ya se retiró, pues nos dejó correr, pues nos soltó las riendas, nos salió bien, tuvimos suerte. Y pudimos crecer la compañía mucho y pasamos de 1.200.000 a 15,5 millones en 7 años. Y claro, la empresa había crecido y había crecido y mi familia con ella. Pero yo lo que veía que tenía otra familia y eran los empleados que teníamos en la compañía. Porque había gente que estaba involucrada como yo, o no más, o no como yo, como más, porque realmente yo les dejaba trabajar y ellos lo hacían muy bien. Y no se paga con dinero una persona que está contigo todos los días, cualquier día del año y sufre los contratos como tú o sufre las penas como tú.
por mucho sueldo que tenga, esa implicación en un proyecto no se puede pagar con dinero. Entonces, claro, cuando llega el tema, vamos a hablar esto, había una parte, hay que ponerse en el lugar de los otros, que como no tenía nada que ver en esto, decía, oye, mira, aquí de arreglar contratos a la gente o tal, siempre y cuando no nos quiten 1 euro, bien, pero si nos van a quitar 1 euro, los trabajadores han cobrado. Y luego teníamos también mucho problema de concepto de visión de negocio. Yo tenía un hermano que es socio, que ahora ya no es, ni yo tampoco, y él decía que tenían que trabajar los empleados, que para eso cobraban, que nosotros éramos propietarios y que lo que teníamos que hacer era estar en la playa recogiendo a final de mes los beneficios. Y eso, la teoría es esa, pero en la práctica en una empresa de servicios, eso es tu muerte en 2 años, con suerte. Entonces, bueno, pues salió la oportunidad esta de la multinacional esta. A mí me preocupaba mucho que en un momento dado cualquier fondo de estos de capital riesgo, ya no un fondo grande como podía ser el de EQT, pero un fondo de estos que acaba de entrar, que sabes que perfectamente a los 4 años tienen que vender, me preocupaba que me puenteara en un momento dado, cogiera a un hermano mío, le prometía el oro y el moro, esos cantos de sirena, aquel hermano lo oyera y al fin y al cabo mi madre tenía el 50, podía hacer caso a un hijo o a otro. Y bueno, tuvimos la suerte de poder contar con Deloitte y luego, claro, nos hacía falta un abogado. Como nunca habíamos vendido una empresa, yo sabía que no había vendido nunca una empresa y que esto sí que, porque yo lo que sé de sanidad ambiental y de gestionar el negocio de la sanidad ambiental, pero del negocio de vender una compañía, pues no lo sé. Entonces, pues contamos con, ahí sí que tenía la experiencia de haberme hecho una casa y me construí una casa una vez y en España es muy típico que cuando te construyes una casa, pues intentes ahorrar en el arquitecto, buscas al amigo que te firma el proyecto y tal. Y ahí mi madre me dio un buen consejo, porque de casa sí sabe, y me dijo, hijo, el arquitecto no escatimes. Y entonces, a mí me daba rabia, porque decía, coño, sí que con lo que le pago al arquitecto, que es un 11%, me podía hacer la piscina, que no me la podía hacer en aquella época. Pero bueno, le hice caso. Y luego me di cuenta que en la obra realmente el arquitecto me salió barato, porque el constructor me venía, oye, te voy a poner este zócalo aquí en vez de esto, y yo dudaba y decía, no, díselo al arquitecto. Y luego el arquitecto me decía, claro, te quiere cambiar ese peldaño que vale 500 euros por uno de granito que vale 20 euros. Y yo me hubiera quedado contento. Entonces, contactamos con Broseta y con Broseta ya al principio más contento, porque claro, la cuenta de Broseta era más baja que Deloitte. Pero lo bueno que tiene Deloitte, que eso sí que no está pagado, es que en el proceso me decían, tú échanos la culpa a nosotros. Entonces yo, cada vez que hablaba con mis futuros dueños, jefe, pues decía, no, estos son los de Deloitte, como van a comisión, pues claro, están venga a apretar, tal. Me alegro que no haya ninguno aquí, porque si hubiera habido alguno no habría dicho nada. Digo, y yo luego se lo decía así, oye, Gerardo, que he dicho un poquito, no te preocupes, tú dinos todo lo que quieras de nosotros. Y luego, incluso cosas tan sencillas como mandarles un mail, porque jugamos un poco a hacer una negociación paralela, ¿no? O sea, ellos estaban negociando, pero luego yo por detrás estaba como ayudando a mis futuros dueños o mis futuros jefes. Y entonces les mandaba el mail, me decían, ok, cambia esto, pon esto, pum. Digo, ya verás como en alguna de estas nos equivocamos, mandamos un mail que no tenemos que mandar, pero no pasó. Afortunadamente hasta eso lo miraban y no pasó. Entonces, la experiencia fue con miedo. El día de la firma muy acojonados porque había parte de la familia que, claro, se le acababa el chollo. Habían cogido mucho, pero todavía no sabían para pensar, afortunadamente, de que, claro, nunca habían pagado 1 litro de gasolina, nunca habían pagado un coche, nunca habían pagado un jardinero, nunca habían pagado una reforma. Eso lo pagaba la empresa, porque para mi madre la empresa era aquello que mi padre no le dejaba nunca meter la mano y ahora ya era suya. Y entonces, claro, encontró los pajares llenos de trigo y, hijo, vamos a repartir trigo, esto pues que lo pague la empresa, que lo pague la empresa. Y digo, pero si la empresa es tuya. Y no, era imposible. O sea, era imposible y tomamos esta decisión. La familia ya tenía su cesto, leches, y es poco porque ha pasado 2 meses desde que lo hicimos. Estamos muy contentos. Una, porque ahora estamos en una multinacional y, claro, de repente ves y dices, joder, si yo hubiera tenido el 10% de los recursos que tenéis vosotros, habría tenido la empresa, o sea, ya me habría comido Europa.
Porque es que en la multinacional pasa a veces que tienen recursos pero no se aprovechan. Porque como ponen ejecutivos, como dice Gerardo, que hoy están en McDonald's, mañana están en tal, no conocen, no están en la trinchera como la empresa familiar. Bueno, pues en nuestro caso había una pequeña parte de la familia que quería llevar la empresa con un criterio exclusivamente familiar, otra parte que queríamos llevarla con un criterio profesional y luego había una parte que quería llevarla, que esto iba autónomo y iba sola. Entonces, unir todo eso, la de sola y la nuestra profesional, fue fácil unirlas porque al fin y al cabo era una solución. Si tú no tienes razón ni yo tampoco, pues esto, ¿no? Pero la familiar fue dificultosa porque, claro, dentro de un criterio familiar tú tienes que, si hay una barra de pan y son 5, se parten 5 trozos. Y, claro, desde el punto de vista legal y accionarial, eso no puede funcionar así, aquí se paga por acciones. Pues eso parezca o no, cuando una persona no tiene conocimiento empresarial, no lo entiende o no lo quiere entender porque no le interesa. Ahí sí que es verdad que tener un buen asesor en este caso, ahí sí que es verdad que Deloitte era barato, porque conseguir aquello yo lo veía imposible, muy barato. Ahora ya está de todo hecho, o sea que no puedes pedir más. Y pudieron coger, aparte de la familia esa que teníamos, y hacerle entender cómo deben de ser las cosas. Y claro, ya lo hice un tercero, ya tal, y aquello fue lo que cuajó. A mí lo que me daba miedo es que el día de la firma un miembro dijera no firmo, y claro, en nuestro caso, que era un industrial, ellos querían el 100%, no querían solo una parte. Y yo tampoco quería una parte, o sea, quería el 100% porque lo que quería era tomarme cervezas con mi familia e ir a comer con mi familia siendo solo familia. Y eso lo hemos conseguido. Para la familia nos llevamos todos mucho mejor. Incluso mi madre dice, qué pena no haberlo hecho antes. Yo creo que lo hicimos en el momento bueno. Tuvimos suerte. Pues yo, lo ideal sería plantearse esta operación con 5 años antes, hacerse en la empresa una buena auditoría, porque una de las cosas más duras que hay es lo de la due diligence. Además, eso interesa que sea corto, porque es un proceso tedioso y, lógicamente, tú no tienes la empresa preparada para ese proceso, tienes la empresa preparada para tu trabajo del día a día que tiene que seguir. Es que entonces es el trabajo del día a día que tiene que seguir más la DIU. Entonces, contar con buenos asesores, porque lógicamente desde la empresa familiar miramos siempre los costes y a lo mejor una solución que para el día a día nos puede valer para preparar la empresa para luego tomar esta decisión, sea una, sea otra, sea parte, sea no, es bueno tener la empresa preparada, ¿no? Entonces, eso es muy positivo. Luego, ser abierto de miras, porque es normal que, sobre todo la pequeña empresa, tiende a hacer esta operación con su abogado de confianza de toda la vida con el que ha crecido, pero no hay que escatimar en eso porque contar, pues en nuestro caso, no voy a dar cifras, pero sí que es verdad que poder contar con Deloitte en el inicio hizo que aunque nos costara X, ganáramos 10X más. Y con Broseta luego a la hora de la redacción del contrato y toda la parte fiscal que nos hicieron, es que realmente es barato, muy barato, porque te hacen ahorrarte mucho más dinero en la gestión, en todo. Si lo hubiéramos sabido 2 años antes, podríamos haber retrasado muchas cosas. Pero bueno, también yo soy de los que opina que el que paga impuestos duerme tranquilo. Y nosotros lo que buscábamos con esto es dormir todos tranquilos. Si lo puedes retrasar, pues bueno, pues un poco más tranquilo. Entonces, mi consejo es ir de la mano de un buen asesor, 2 o 3 años, escuchar a todos los industriales siempre, escucharles, ya no porque vayas a venderles la empresa, sino porque si tú vas ahí con ellos, pues ya vas percibiendo cosas de realmente lo que puede ser tu competencia. Y conociendo las compañías. En nuestro sector, como las empresas se vendían o porque estaban mal y venían ellos al rescate o porque el hombre quería salir, pues en la redacción de los contratos suelen ser empresarios que tiran con su abogado, condicionan parte del dinero y hay, amigo, lo que tú has pensado que durante 60 años que estabas haciendo, o 40 o 20, con tu gente,
En el momento que tú ya no eres el dueño, cambia. Porque ya no eres el dueño, eres un compañero o su jefe. En nuestro caso, afortunadamente son 2 meses, aún falta tiempo, no ha pasado. No ha pasado porque también fue una cosa consensuada con el equipo de la empresa. Incluso elegimos lo que queríamos porque podíamos elegir. Entonces, si, para mí es la posición que ha puesto Gerardo, yo la aconsejo 100%, y es sobre todo porque ahí podrás elegir. Si no, te comprarán y no venderás. Y lo bueno que sea una buena venta y una buena compra. Nosotros teníamos ofertas a lo mejor económicamente mejores, pero no eran lo mejor para el equipo, ni era lo mejor para el proyecto que teníamos y para los clientes. Y la verdad que los puntos que ponía los aconsejo enormemente. Pues en nuestro caso, yo me sentía también en compromiso con los clientes, porque podía haber clientes así, que era una empresa familiar. Incluso teníamos clientes que habían dejado a los compradores, en este caso Rentokil, por irse con nosotros. Y los tíos decían, joder, me voy contigo y ahora estamos otra vez con estos. Claro, ese hándicap nosotros, como podíamos elegir, lo negociamos antes. Entonces dijimos, mira, la empresa también era grande dentro del sector, si tocamos esto se estropea. Y el que compra realmente lo que quiere es que la cuenta vaya bien. Entonces ellos, todo el equipo, dijéramos que toda la dirección seguimos operando como siendo química, con el mismo CIF, todo igual, y realmente las multinacionales se han dado cuenta, mientras los fondos de inversión no existían, o había muy pocos y en sectores muy puntuales, no tan diversificados, pues ellos no les hacía falta hacer eso. Ellos copaban mercado, ponían mi precio y como solo estoy yo, pues eso funciona. Ahora ya no es así. Entonces ahora las multinacionales se han dado cuenta de que teniendo líneas de negocio especializadas funcionan mejor. Y entonces, en nuestro caso, una de las cosas que decidimos era que nos permitían seguir funcionando como una línea de negocio independiente. Y claro, si puedes elegir lo que decía él, puedes decir, no, de fijo y variable nada, aquí un fijo y al día siguiente, eso normalmente no lo aceptan. Pero si puedes elegir y hay muchas novias, pues harás que ese variable sea pequeño. Pero evidentemente a mí me preocupaba mucho eso. ¿De qué va a pasar cuando el cliente me diga, me fui de los otros y ahora estás tú aquí?